Bueno, esta es una breve explicación que trataré de hacer sobre el tema que se evaluará para el grado 11 en ciencias políticas. El tema es Estado, Nación, País, Gobierno y lo que ciertos filósofos importantes han dicho con respecto al tema. Listo. Entonces lo primero que vamos a hacer es fijarnos acá en los cuatro conceptos básicos, que es un estado, que es una nación, que es un país y que es un gobierno. Básicamente ya esto se convierte en un repaso porque estos conceptos los vimos y a estas alturas, es decir en 11, ya debemos tener una noción más o menos clara de qué es esto, listo. Pero en resumidas cuentas, ¿de qué hablamos cuando hablamos del Estado? El Estado es esa organización política o es esa forma de administrar y dirigir las finanzas y en general cómo se organiza un territorio. Entonces por eso hablamos del Estado colombiano, Estado alemán, Estado mexicano, porque es cómo está organizado ese territorio en unas instituciones para poderlo administrar. Tenemos entonces que para poder hacer eso se necesitan unas alcaldías, unas gobernaciones, necesitamos unos bancos, el Banco de la República para que emita el dinero, unos funcionarios, el colegio es quizá la parte más cercana en donde los estudiantes pueden ver el Estado, ahí están viendo el Estado porque esa es una organización creada para que las nuevas generaciones se eduquen y el día de mañana pasen a ser parte del sistema productivo como trabajadores u obreros o como lo queramos llamar, listo. Entonces, a donde querramos ir, ahí está el Estado. Pasas en un peaje, ahí está el Estado. Estás en el colegio, ese es el Estado. Pasas un puente que construyó el Estado, las carreteras que construyó el Estado. No hay forma de escapar al Estado a menos que te fueras a una jungla, pero por lo general esa jungla pertenecerá a algún Estado también y entonces tendrás que obedecer las leyes que ese Estado tiene, listo. Ok, ya cuando hablamos de nación nos referimos a un concepto un poco diferente. En la nación estamos hablando de un grupo de seres humanos que tiene rasgos comunes. Cuando decimos rasgos comunes nos estamos refiriendo a que tienen una lengua. Cuando digo lengua me refiero a idioma. Tienen unas costumbres, una forma de entender el mundo, una tradición, una historia particular en común. El ejemplo que puse muy sencillo en el salón fue el caso de los gitanos, porque son una nación que ha hecho presencia en muchos países. Hay gitanos en Colombia, hay gitanos en España, hay gitanos en Venezuela y a donde quiera que los veas son básicamente iguales, es decir, tienen una forma de pensar igual, visten igual. Entonces, en cierto modo se dice que los colombianos seríamos una nación también, aunque eso, bueno, es un poco debatible, pero en el fondo lo seríamos. Tenemos una historia en particular, tenemos un escudo, tenemos un imaginario, unas cosas que nos gustan, una manera de hablar, pese a que un boyacense puede hablar muy distinto que un costeño o que un pastuso se diferencia mucho de un santanderiano. Sin embargo, en el fondo hay cosas que nos agrupan a todos pese a esas diferencias. En el caso de Colombia se presenta la particularidad de que lo que parece unirnos algunas veces y tristemente es la selección Colombia. Y digo tristemente porque debería ser algo que trascendiera el fútbol, que trascendiera un deporte, pero parece que solo se presentan esas ocasiones. Quizá una de las razones por las que Colombia no llega a ser un país, digamos, fuertemente industrializado o un país que entre en la modernidad es precisamente el hecho de que todavía no es una nación, digamos, homogénea o una nación sólida. Porque, por ejemplo, cuando uno te habla de un gringo, tenemos facilidad para distinguirlo, ¿cierto? Son de tal manera, comen hamburguesas, les encanta la Coca-Cola, les encanta Hollywood, es decir, tienen unas particularidades que los distinguen. ¿Listo? Ya el país, que es el otro término que tenemos aquí, se refiere en sí al territorio. ¿El país colombiano cuál es? Bueno, es ese territorio que por un lado limita con Panamá, por otro limita con Venezuela, al norte está Punta Gallinas, que es la Guajira, y limita con el Mar Caribe, al sur, más al sur, tenemos a Amazonas, que el punto más al sur que tiene es Leticia, que es su capital, y limita con el Amazonas brasileño o con Brasil, si lo queremos ver así también. Entonces, cuando hablamos de país nos referimos a límites geográficos, ¿sí? Hasta dónde llega ese estado. ¿Listo? Y gobierno es
quien se encarga del Estado, ya sea por 4 años o 3 años, o si no hay elecciones, todo el tiempo que quiera. Entonces, en este momento el gobierno de Colombia está siendo dirigido por Iván Duque. Luego vendrá otra persona y así el Estado se mantiene, siempre tenemos un Estado, y lo que cambia entonces es el gobierno, quien dirige ese Estado o lleva las riendas o administración de ese territorio, que sería el país. ¿Listo? Bueno, pasando al tema de los filósofos que les hablaba, entonces vamos a hacer aquí un recorderis de lo que cada uno decía. El primero que nombré fue al señor Aristóteles, el famoso estagirita o Areopagita, que por acá lo tengo, perdón, vamos a buscar aquí, vamos a empequeñecer esto un poco. El señor Aristóteles, que bueno, considerado uno de los grandes sabios de la humanidad, nos va a decir que el hombre es un sum politikon, es decir, un animal político. Esto quiere decir eso. Sum es ser o animal, ser, y esto es político. El hombre es un ser político, y eso quiere decir que los seres humanos tienen la cualidad de que se asocian en organizaciones políticas, una cosa que no hacen ni los burros, ni las vacas, ni las ovejas. Ellos no se organizan para decir, hombre, ¿quién nos va a dirigir? ¿Cómo hacemos para organizarnos mejor? ¿Cómo hacemos para distribuir esa comida y que sea equitativamente repartida? Que todo el mundo coma, que todo el mundo tenga un lugar donde dormir. No, eso no lo hacen ni las vacas ni las ovejas, sino que lo hace el ser humano, según Aristóteles, y por eso el ser humano es superior a la mayoría de los animales, a la mayoría de las bestias, porque eso de organizarnos ha hecho que nuestra vida sea mejor. Tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a tener un trabajo, tenemos derecho a una educación y que nuestros hijos luego gocen de esos mismos derechos. Entonces, según Aristóteles, es bueno que exista la política, es deseable porque gracias a ella podemos obtener cosas que siendo animales no obtendríamos. Organizarnos políticamente desde la óptica de Aristóteles es supremamente positivo. Él también incluye a las abejas y las hormigas como seres políticos o son politicones. Listo. La otra persona de la que tenemos aquí información es el señor Maquiavelo, que no puse aquí pues la foto. Desafortunadamente tengo el lápiz malo, como les decía, porque no tengo la batería, que es muy particular de conseguir, pero bueno, aquí nos vamos a defender. Entonces Maquiavelo, que escribe un libro que se llama El Príncipe, va a decir que no hay que entrar en cuestiones morales cuando hablamos de política. La política es una cuestión de estrategia, de cerebro, de conservar el poder exitosamente. Entonces, por eso a Maquiavelo se le va a atribuir la frase de el fin justifica los medios. Básicamente él es el padre de la ciencia política. La política se convierte en ciencia gracias a Maquiavelo, porque es el primero que va a estudiarla de una manera metódica o rigurosa, como normalmente se hace como una ciencia, ¿cierto? Entonces, lo que les decía, hay que separar la política de la moral. No hay que ser bueno porque sí, no, en política no se trata de que ser bueno o ser malo, no, hay que ser práctico, hay que ser lo que a uno le convenga según lo que, bueno, lo que a uno le convenga, no, lo que le convenga a quienes dirige. Si yo soy un dirigente, llámese rey, llámese gobernante, debo hacer todo lo posible para que esos dirigidos míos gocen de bienestar, ¿sí? Entonces, ¿qué dice Maquiavelo? Válgase de lo que sea, señor dirigente, haga lo que tenga que hacer, sea estratégico, sea pensante, sea riguroso, en una palabra, sea maquiavélico, porque esa es la palabra que se adoptará en la vida moderna. Hoy en día entendemos como maquiavélico aquello malvado, porque evidentemente estas ideas causaron mucho revuelo en la época. A Maquiavelo se le trató hasta de Satán, le dijeron, usted es el diablo, ¿cómo va a decir que la política no puede haber moral? Y él dijo, sí, no puede haber moral porque es que la política no es una cuestión de ser niño bueno, porque si tú te portas como niño bueno, te llevarán por delante. Listo. Bueno, el tercero de estos personajes que tenemos aquí, que también va a hacer un aporte importante a la política, es el señor Thomas Hobbes, un inglés que va a escribir en latín homini lupus homini. El hombre es un lobo para el hombre, que acá lo tengo también, ¿cierto? Hobbes dirá que el hombre es malvado por naturaleza, es decir, nuestros instintos por allá en el fondo son de querer hacer mal, ¿cierto?
Y eso se ve sobre todo en algo que él llamó el estado de naturaleza. ¿Qué es el estado de naturaleza? Es la época en donde aún no existía el Estado, no existían las leyes, no existían normas y se imponía la ley del más fuerte. El más fuerte era el que dominaba a los más débiles. Hobbes dirá, mira lo que va a decir Hobbes, mira aquí tenemos la cara del Señor y va a decir, durante el tiempo en que los hombres viven sin un poder común que los obligue a todos, se refiere a que no hubiera un Estado, están todos en condición de guerra. En el estado de naturaleza, va a decir Hobbes, el hombre lucha contra todo hombre. Y allí que domina la fuerza y el fraude. De esta guerra de hombre contra todo hombre es consecuencia de que ahí no hay propiedad, es decir, nadie tiene propiedades, nadie tiene un pedazo de tierra, no se distingue que esto es mío y esto es tuyo. ¿Por qué? Porque ahí, como impera, domina la ley del más fuerte, el más fuerte pues simplemente toma lo que necesita cuando lo necesita y a la hora que lo necesita, listo. Bueno, entonces dice él, en semejante condición, cada hombre tiene derecho a hacer cualquier cosa, ¿cierto? Incluso en el cuerpo de los demás, como él dice aquí. Entonces, ese estado de naturaleza tenía que acabar algún día, eso no era benéfico para los seres humanos. ¿Y cuándo acaba ese estado de naturaleza? Cuando nace el Estado. El Estado es, vamos a llamarlo así, ese regulador, ese controlador de los seres humanos que le va a decir, no, venga, pongamos unas leyes que es que este caos, esta locura no puede seguir. El Estado nace para que el hombre controle sus instintos malvados. Hobbes siempre dirá que somos malos y para que seamos malos pero controlados, el Estado le dice no, si usted comete un delito, ese será el castigo. Tal, las personas pueden tener propiedades y se le garantizará que tengan su propiedad. Es decir, el Estado es ese árbitro, vamos a llamarlo así, que va a proteger a los derechos de las personas, porque en el estado de naturaleza evidentemente eso no existía. Hobbes llamará a el Estado el Leviatán. Eso es una parábola bíblica que él saca, porque en la Biblia habla por allá en el libro de Job, si no estoy mal, de un monstruo gigante que controlaba a todos. Entonces él dirá, el Estado es como esa especie de Leviatán, un monstruo que está en todas partes y que nos controla y que en cierto modo nos beneficia. Eso es de la óptica de Hobbes, ¿listo? Bueno, y siguiendo con el último de estos pensadores, tenemos al señor Jean-Jacques Rousseau, nacido en Suiza, por acá lo tengo, el señor Rousseau, bueno, que aquí se burlaron de él con este dibujito, y dice todo lo contrario a Hobbes. Para él el hombre no es malvado, todo lo contrario, el hombre realmente es bueno, y él pone el ejemplo de las comunidades indígenas o de las comunidades que están por allá en la selva. Él habla incluso de la selva del Brasil. Él dice, los nativos que están en esa selva del Brasil no son como las personas que viven en la ciudad, que las personas que viven en la ciudad son avarientos, son envidiosos, son fijándose en lo que tiene el otro, es decir, todo lo que somos nosotros quienes vivimos ahora, hoy en día en ciudades. Rousseau va a decir que habla de que ese es el buen salvaje. Esa es una frase muy famosa de él. Dice, es que los salvajes son buenos y la civilización y eso que ustedes llaman disque mundo moderno y mundo civilizado realmente es muy corrupto porque se alejaron de ese hombre natural y primitivo, de ese buen salvaje. Entonces el estado de naturaleza no era tan malo como lo dice Hobbes, pero sin embargo Rousseau también ve con buenos ojos al Estado porque hace que los seres humanos adquieran bienestar y prosperidad, pese a que tiene evidentemente muchas cosas negativas el Estado, ¿cierto? ¿Por qué le brinda bienestar y prosperidad a las personas el Estado? Porque cuando las personas se juntan en algo que se llama voluntad general o la voluntad de todos, entonces nos vamos a encontrar que el poder de un Estado ya no está ni en el rey ni en los dirigentes, sino en el pueblo. La unión de todos los ciudadanos o la voluntad general de todos es donde está verdaderamente el poder. Esto hoy nos parece una idea pues hasta lo más de obvia e ingenua, pero acordémonos que para la época de Rousseau, 1770, que es cuando él está ya adulto, 1770, los que tienen el poder son los reyes. Y los reyes no le otorgan el poder a ningún pueblo ni a ningún ciudadano. Es más, la palabra ciudadano no existe. Existe un señor que tiene el poder y él dicta qué se hace y qué no se hace y los demás lo aceptan. Entonces, esta idea de Rousseau de la voluntad general será revolucionaria porque él dice, no,
El poder no puede estar en ese rey, sino en las personas, porque ellos son los que necesitan verse beneficiados con derechos. Hay que quitarle ese poder a los reyes y entregárselo a las personas, y ellos con esa voluntad general serán los que consigan su bienestar y prosperidad en esa cosa que llamamos Estado. Listo, entonces yo creo que por aquí voy a terminar para no hacer más largo el asunto. Desafortunadamente no pude pues aquí utilizar el lápiz para poderlo organizar, pero creo que ahí hacemos un resumen básicamente de toda esta cuestión. Listo, cualquier duda pues pueden preguntar ahora por el grupo y trataré de responderla a la menor brevedad. Listo, cambio y fuera.